Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta clase vamos a hacer una introducción práctica al lenguaje SQL. Entonces, vamos ya directamente a ver de qué se trata el lenguaje SQL. Bueno, el lenguaje SQL, por sus siglas SQL, significa lenguaje estructurado de consulta. En inglés, Structured Query Language. Entonces, es un lenguaje estándar que se utiliza para definir, gestionar y manipular la información contenida en una base de datos relacional. Bueno, hasta ahora lo que nosotros estuvimos haciendo fue nada más que diseñar nuestro esquema de base de datos, sincronizarla con nuestro servidor y empezar a realizar carga de datos y modificaciones directamente en el cliente de base de datos. Pero para que eso sea posible, para que esa comunicación se pueda dar entre una aplicación y la base de datos, es necesario hacer uso del lenguaje SQL. Entonces, nuestro objetivo se va a centrar a partir de ahora en aprender a utilizar las distintas instrucciones y cláusulas que tiene el lenguaje SQL para poder comunicarnos con nuestra base de datos. Bueno, el lenguaje SQL fue creado por la empresa IBM y la primera publicación del estándar se hizo entonces en el año 1986. Con eso nacía entonces el lenguaje SQL, conocido inicialmente como SQL. El lenguaje SQL se considera un lenguaje de acceso a datos y no es considerado un lenguaje de programación ya que no posee las estructuras propias de un lenguaje de programación. Entonces, por esa razón se le considera lenguaje de acceso a datos. Se trata también de un lenguaje definido por el estándar ISO ANSI SQL, que utilizan los principales fabricantes de sistemas de gestión de base de datos relacionales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aprendiendo el lenguaje SQL estándar de la ISO ANSI, entonces nosotros podemos utilizar ese mismo código en distintos gestores de base de datos, ya sea Oracle, SQL Server, MySQL e inclusive en Postgres, ¿verdad? Entonces, sabemos que la mayoría de aplicaciones sí o sí debe comunicarse con un gestor de base de datos. Y la ventaja es que aprendiendo el lenguaje SQL podremos utilizar diferentes gestores de base de datos y nuestra aplicación podría seguir funcionando e inclusive podemos cambiar en algún momento de gestor de base de datos y el código SQL, si es el estándar, va a seguir funcionando y nuestra aplicación va a poder adaptarse a esos cambios sin problemas. Por eso es imprescindible dominar el lenguaje SQL para que nuestro trabajo de programación sea mucho más fácil. Entonces vamos a ver el esquema de funcionamiento de una base de datos y el lenguaje SQL. Bueno, entonces sabemos que tenemos ya sea nuestra PC o un servidor donde tenemos nuestra base de datos. Esta base de datos es gestionada por un sistema gestor de base de datos, ya sea MySQL, Oracle o otro gestor de base de datos. Perfecto. Entonces, mediante el lenguaje SQL vamos a hacer una petición o vamos a enviar datos al sistema gestor de base de datos. El sistema gestor de base de datos va a recibir esa petición y, por ejemplo, si es una consulta de datos, va a buscar en la base de datos, va a recuperar esos datos y va a mostrar al usuario los datos que hayan sido solicitados en la consulta SQL correspondiente. Entonces, este es el esquema básico de funcionamiento del lenguaje SQL con el motor de base de datos. Muy bien, entonces esto es posible mediante los comandos SQL que se dividen normalmente en 3 a 4 grupos, ¿verdad? En este caso hicimos la división en 4 grupos. Por ejemplo, están los comandos SQL del grupo denominado DDL, que se considera un lenguaje de definición de datos. Entonces, estos comandos se utilizan entonces para crear y modificar, también eliminar la estructura de una base de datos. Entonces, los comandos dentro del grupo de DDL son estos: los comandos create, alter, drop y truncate. Entonces, estos son los comandos que nosotros ya habíamos visto a la hora de diseñar nuestra base de datos en Workbench. Entonces, al final veíamos el código y se observaban ahí estos comandos que me permitían entonces crear la base de datos, crear las tablas, índices, también alterar, por ejemplo, la estructura de la base de datos. Entonces, todo esto mediante los comandos del grupo de DDL. Luego tenemos
los comandos DML, conocido como lenguaje de manipulación de datos. Entonces, si los lenguajes DDL se utilizaban para definir la estructura de la base de datos, los comandos DML se utilizan para, por ejemplo, insertar, modificar, borrar y consultar los registros de una base de datos. Entonces, a nivel de registro de datos que vamos almacenando allí. Entonces, vamos nosotros en este curso a dar énfasis a esta parte, a los comandos DML, que son estos: insert, update, delete y select. Entonces, con estos 4 comandos podemos nosotros manipular los datos y normalmente son los más utilizados a la hora de programar nuestras aplicaciones. Luego, en el grupo de los comandos DSL o lenguaje de control de datos, nos permite gestionar esta parte. Estos dos comandos, grant y revoke, nos permiten gestionar la seguridad o los permisos de la base de datos, ya sea permisos de usuario, permisos de tablas y otros, ¿verdad? Tenemos también, entonces, en el último grupo, los comandos TCL o lenguaje de control de transacción. Entonces, esto permite gestionar los cambios en los datos de nuestra tabla. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el comando commit, rollback y savepoint. Entonces, con esto nosotros podemos manejar las transacciones o los cambios que requieren más de una operación dentro de nuestras tablas. Bueno, ahora entonces vamos a ver las cláusulas SQL que tenemos disponible. Por ejemplo, tenemos la cláusula from, que indica la procedencia de los datos. Luego tenemos la cláusula where, que especifica el filtro o condición a aplicar a los registros de resultado. Luego tenemos la cláusula group by, que permite agrupar los registros de los resultados. También tenemos la cláusula having, que permite filtrar luego de agrupar los datos. Y por último, la cláusula order by, que permite ordenar los registros de resultados. Entonces, todas estas cláusulas vamos a ir viendo para qué se utiliza y en qué momento se utiliza en una consulta o una instrucción SQL. Muy bien. Entonces, para poder asimilar todo esto, vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Entonces, aquí tenemos una tabla que vamos a utilizar para realizar nuestra práctica, nuestra primera práctica con lenguaje SQL. Entonces vamos a abrir nuestro cliente de SQL que ya tenemos instalado y vamos a conectarnos con nuestro servidor de base de datos. Vamos a conectar y vemos aquí todas las bases de datos que tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos para crear una base de datos? Podemos utilizar el comando create database y ponemos aquí el nombre de nuestra base de datos. Yo lo voy a llamar prueba SQL. Entonces así se va a llamar y al final siempre es buena práctica ponerle entonces un punto y coma. Para ejecutar esto, para enviar esto en el servidor, entonces tenemos que hacerle clic aquí en Execute Query o presionando la tecla F9. Entonces ejecutamos eso y siempre nos va a salir aquí un mensaje que nos va a decir si hubo algún error o si hay alguna advertencia que tenemos que tener en cuenta. En este caso nos dice que se ha ejecutado una consulta y tenemos un suceso o un éxito, 0 errores y 0 advertencias. Y ahí tenemos la query o la consulta que se envió a la base de datos. Tenemos también la cantidad de filas afectadas y el tiempo en que tardó en ejecutarse esta consulta. Entonces tenemos ahí el tiempo de ejecución, el tiempo de transferencia y el tiempo total que tardó para poder ejecutarse. Entonces esto fue satisfactorio, pero no hemos visto aquí todavía nuestra base de datos. Entonces tenemos que hacer una actualización de los objetos de nuestra base de datos. Entonces actualizamos y ya tenemos aquí la base de datos que acabamos de crear. Si expandimos esto, vemos que no tiene ninguna tabla ni ningún otro objeto definido. Es una base de datos completamente vacía. También podemos hacer uso de un comando, pero hay que atender mucho, es el comando drop, que lo que permite es eliminar completamente ya sea una base de datos, una tabla o algún tipo de estructura o definición que hayamos hecho. Entonces, si queremos eliminar la base de datos prueba SQL,
Entonces ponemos este código. Al final ponemos nuevamente el punto y coma. Si nosotros hacemos clic directamente en ejecutar, lo que va a ocurrir es que se van a ir ejecutando cada una de estas consultas o de estas queries. Entonces se volvería a ejecutar la consulta para crear una base de datos y también la consulta para eliminar una base de datos. Y eso no es lo que queremos. Entonces, si queremos solamente ejecutar una de ellas, debemos seleccionarla y darle clic al botón de ejecutar. Entonces, y de esa forma solamente se va a ejecutar la consulta 2, que es drop database. Entonces, vamos a ejecutarla. Y como vemos, aquí nos dice que todo ha sido correcto, que se ejecutó con normalidad. Y como vemos aquí, sigue apareciendo la tabla porque hace falta nuevamente actualizar nuestros objetos. Entonces, vemos ahí que ya ha desaparecido la base de datos prueba SQL. Entonces, estos dos comandos podemos utilizar ya para crear y eliminar una base de datos. En mi caso, voy a volver a crear y voy a actualizar nuevamente para tenerlo disponible. Muy bien, una vez tenemos nuestra base de datos lista, ya podemos crear nuestras tablas correspondientes. Entonces, vamos a ver ahora cómo hacemos para crear una nueva tabla. Ok, entonces estas consultas yo las puedo ir haciendo una debajo de otra y seleccionando la que yo quiero ejecutar. Pero por una cuestión de orden, entonces yo voy a crear una nueva pestaña para nuestra siguiente consulta. Entonces voy a hacerle clic aquí en más y le doy a New Query Editor. Entonces aquí voy a poder yo realizar las siguientes consultas. Por ejemplo, si queremos crear la tabla que hemos tenido aquí. Aquí tenemos la tabla empleados y queremos crear estos campos. Vemos aquí que hay un campo código de tipo INT y que es clave primaria. Entonces vamos a ver ahora cómo podemos definir la estructura mediante lenguaje SQL. Entonces vamos a nuestro editor y escribimos el siguiente código. Create table y el nombre de nuestra tabla, ¿no? En nuestro caso va a ser empleados. Entonces vamos a escribir aquí empleados. Luego vamos a abrir y cerrar paréntesis. Ahora, dentro del paréntesis vamos a crear la estructura de nuestra tabla. Entonces, lo primero que le vamos a agregar es el nombre de nuestro campo. En este caso va a ser, el campo se va a llamar código. Va a ser de tipo INT y va a ser not null. Entonces va a tener esa restricción not null. De esta forma, entonces nosotros creamos una nueva columna mediante SQL. Ahora, si queremos crear más columnas, debemos poner una coma por aquí e ir escribiendo el nombre. En este caso, justamente se llama nombre el segundo campo y el tipo de dato que va a ser un varchar con 45 espacios. Entonces, también, como vemos aquí, el campo nombre es también obligatorio. Entonces, tenemos que poner también la restricción not null. Y con eso estaría creado el segundo campo. Ahora, el campo apellido, que va a ser también varchar 45. Y también es obligatorio, entonces le pongo también la restricción not null. Otra coma y ahora tengo que poner, a ver, el campo celular, que también es de tipo varchar con 45 lugares, pero que ya no es obligatorio. Entonces vamos a poner ahí celular varchar 45. Y en este caso vamos a indicarle que sí puede contener un valor nulo. Entonces vamos a poner solamente la palabra null. Entonces ya estaría con eso. Ahora el siguiente campo es fecha de nacimiento. Entonces fecha de nacimiento va a ser de tipo date, de tipo date. Y también va a ser obligatorio. Entonces le pongo not null. Perfecto. Ahora la nacionalidad va a ser también de tipo varchar y no va a ser obligatorio, entonces lo voy a marcar con null.
Perfecto, entonces ahí ya estaría creado la estructura de nuestra tabla. Ahora debemos indicar quién de ellos va a ser el primary key. Entonces escribimos primary key y ponemos entre paréntesis ponemos el nombre del campo que va a tener esta restricción de clave primaria. Entonces nuestra clave primaria, como vemos aquí, va a ser el campo código. Entonces tenemos que poner ahí código. Perfecto. Con eso ya estaría listo la definición de nuestra tabla con el nombre de la tabla y sus respectivos campos con sus tipos de datos y las restricciones que le correspondan. Entonces, esa es la manera de ir creando nuestra estructura de tabla. Lo que también faltaría aquí es definir el engine o el motor que va a utilizar. Entonces, el engine va a ser igual INO-DV. Entonces, ese va a ser nuestro motor. Perfecto, entonces vamos a realizar la ejecución de este código SQL que nos debe crear una tabla la cual vamos a utilizar para hacer nuestras prácticas posteriores. Entonces vamos a darle a ejecutar y nos muestra aquí un error. Entonces debemos buscar cuál sería en este caso el problema. A ver, ya, aquí me falta definir entonces la cantidad de caracteres que va a ocupar nacionalidad. Entonces en este caso vamos a ponerle 45, le doy a ejecutar y ahí ya me ejecuta sin problemas. Tuvo un éxito, 0 errores y 0 advertencias. Entonces con eso ya tengo que tener aquí mi primera tabla. Entonces vamos a irnos aquí encima de la base de datos y le damos a actualizar. Vamos a desplegar aquí y como vemos ya tenemos nuestra tabla y podemos ver la estructura que tiene con las columnas correspondientes que hemos definido por aquí y también los índices que hemos definido. En este caso va a utilizar el índice de código primario. Perfecto. Entonces lo que nosotros hacíamos era irnos aquí en Table Data y podíamos cargar directamente aquí y eso se iba guardando en nuestra base de datos. Muy bien, ahora vamos a cambiar un poco y lo que vamos a hacer ahora es cargar los valores o los registros pero utilizando lenguaje SQL. Entonces para eso vamos a crear una nueva pestaña y vamos a ver cómo insertar registros. Entonces voy a agregar un comentario por aquí. Para agregar comentarios debo escribir barra asterisco, escribir el comentario correspondiente. Por ejemplo, aquí voy a poner cómo insertar registros a una tabla. Muy bien. Entonces ahí vamos a ver ahora las distintas formas que hay de insertar registros dentro de una tabla mediante el lenguaje SQL. Entonces voy a escribir insert, que sería para insertar, ¿sí? El comando para insertar que hemos visto justamente en nuestra presentación. Vamos a recordar. Entonces, dentro de los comandos SQL teníamos el grupo de DML y dentro del grupo DML teníamos el comando insert. Entonces, con el comando insert yo puedo, como su nombre lo indica, insertar registros en una tabla. Entonces, debo escribir primeramente insert, luego tengo que decirle dónde va a insertar. Entonces, into y pongo el nombre de la tabla. Entonces pongo el nombre de la tabla, en este caso empleados, y debo indicar entonces dentro de un paréntesis la lista o el orden de las columnas que o de los campos que voy a estar cargando. Entonces, como vemos, podemos seguir inclusive este orden. Primero vamos a poner el código, luego el nombre, el apellido, luego voy a poner el celular, la fecha de nacimiento
y la nacionalidad. Entonces, esos son la lista de los campos que yo voy a insertar aquí. Muy bien, entonces una vez definido esa lista, voy a agrandar un poco más esto. Una vez definido esa lista, debemos indicar los valores que vamos a cargar en cada una de ellas. Entonces ponemos la palabra values y de vuelta entre paréntesis debemos ir indicando los valores que va a tener. Por ejemplo, el campo código puedo ponerle un número entero, ya que es de tipo int como vemos aquí. Entonces voy a ponerle un número, el código 1, el nombre. Como que es un tipo de dato varchar, debo poner entre comillas. Puedo utilizar comillas dobles o comillas simples. Normalmente se suele utilizar comillas simples. Entonces pongo, y esto es importante, siempre también poner todo en mayúscula. Entonces pongo el nombre y luego el apellido. Entonces también como que el apellido es de tipo varchar o de tipo string, de tipo cadena. Entonces debo poner también entre comillas. Entonces Martínez. Listo. Y el celular también es de tipo varchar. Así es que voy a poner por aquí un número. Y luego la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es de tipo date o de tipo fecha. Entonces también debo escribirlo entre comillas. Y debo escribir primeramente el año. Entonces pongo aquí el año. Luego tengo que escribir el mes, entonces puedo poner un guión 02 y finalmente pongo el día, entonces pongo ahí por ejemplo 25. Entonces quedaría así el formato correcto para poder ingresar una fecha o guardar una fecha dentro de nuestra tabla. Por último, la nacionalidad, entonces vamos a poner por aquí, en mi caso voy a poner nacionalidad paraguaya. Entonces lo voy a dejar ahí. Y al final de todo, puedo poner un punto y coma. Muy bien. Ahí entonces ya está listo la sentencia. Esto aparentemente es largo, es en realidad la forma más larga que tengo para insertar un registro. Entonces, pero esto no necesariamente debe estar en una sola línea. Puedo hacer un enter para que se quede mucho más compacto y pueda yo visualizar rápidamente la lista de campos que quiero cargar con los valores correspondientes. Entonces, inclusive me ayuda mucho más a identificar el orden. Perfecto. ¿Cómo probamos esto? Pues le damos a ejecutar y si todo salió bien, nos dice que ha sido exitoso y cuántas filas nuevas hemos insertado. En este caso, una sola fila nueva. Perfecto. Para poder visualizar los datos de nuestra tabla de empleados, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de entrar por aquí y darle a actualizar. Entonces le damos a actualizar y nos aparece ya el registro cargado mediante código SQL. Bueno, entonces esa es una forma. También puedo utilizar el comando select que vamos a estudiar a fondo más adelante con select asterisco from empleados. Yo puedo hacer lo mismo que hice acá. Entonces este código lo que hace es mostrarme todos los campos y registros de la tabla empleados. Entonces pongo un punto y coma por aquí. Si ejecuto esta consulta, entonces le doy a ejecutar y como ven en el resultado me devuelve lo mismo que tengo aquí en el datos de la tabla. Entonces como ven es lo mismo, pero aquí me muestra justamente el resultado de esta consulta. Más adelante veremos cómo afinar más nuestra consulta, aplicarle filtros, agrupaciones y todo lo que tenga que ofrecerme entonces la cláusula select. Por el momento lo vamos a utilizar así para poder visualizar todos los registros que vayamos insertando en la tabla empleados. Perfecto. Bueno, y esta es la forma entonces más común de yo insertar registros dentro de una tabla. También existe otra posibilidad, la posibilidad de solamente poner, por ejemplo, insert into
y el nombre de la tabla, empleados, sin indicar la lista de campos que yo voy a estar insertando. Si yo omito esta lista, entonces obligatoriamente yo debo pasarle todos los valores y respetar el orden en el cual se pone aquí, ¿verdad? Entonces, si código está primero debo pasar el código, luego el nombre y el apellido. Entonces, esa es la desventaja de utilizar el método un poquito más abreviado. Entonces, por ejemplo, puedo poner un código 2 y puedo poner aquí un nombre, por ejemplo, Andrés. Y como apellido, entonces voy a poner González. Y como número de teléfono, como número de celular, puedo poner otro número. Como fecha de nacimiento, voy a cargar una fecha de nacimiento 1985 o 2000, 2003, 05 y pongo el día, por ejemplo, 24. Esa es la fecha de nacimiento y debo agregar también la nacionalidad. Por ejemplo, brasilera. Y ya tenemos entonces aquí un punto y coma. Y ya podemos ejecutar esta consulta. Vamos a ver qué pasa. Le doy a ejecutar y también me dice que se ha realizado exitosamente y una fila fue afectada. Si ejecuto este comando de vuelta select asterisco from empleados, entonces eso me devuelve la lista de todos los registros que hay en la tabla empleados y me muestra justamente Andrés González con los datos que yo he puesto aquí, ¿verdad? Entonces funciona también correctamente. Ahora, ¿en qué caso puedo utilizar una de ellos o la otra? Y depende, ¿verdad? Entonces, ¿de qué dependerá? Si yo lo que quiero es cargar todos los datos de la tabla, entonces puedo utilizar el método abreviado sin poner la lista de campos. Ahora, si lo que yo quiero es pasar solamente los campos obligatorios, por ejemplo, tenemos como campo obligatorio, a ver aquí en nuestro diagrama, tenemos como campo obligatorio el código, obviamente, ya que es primario, el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Los campos celular y nacionalidad son campos no obligatorios, entonces son campos opcionales que yo puedo omitir. Entonces yo puedo omitirlo aquí de la siguiente forma, utilizando justamente la lista de campos para ello. Por ejemplo, puedo poner insert into empleados y pongo una lista solamente de los campos obligatorios, por ejemplo, código, nombre, apellido y fecha de nacimiento. Entonces, fecha de nacimiento, puedo poner la lista así y aquí abajo voy a indicarle los valores que voy a cargar. Para el campo código voy a cargar el número 3. Recuerden que yo no puedo repetir el código primario, ya que me va a generar un error a la hora de insertar, ¿no? Por eso yo le estoy poniendo 1, 2 y después, obviamente, el código 3 que le va a corresponder, por ejemplo, a Juana, mayúsculas, Juana, y aquí voy a poner el apellido Morales. Y por último voy a ingresar la fecha de nacimiento, ya que es un campo obligatorio. ¿Qué pasa cuando yo no indico un campo obligatorio? Por ejemplo, voy a poner aquí un punto y coma. Y aquí debería yo pasarle 4 valores, pero le estoy pasando nada más 3. Entonces me tira el siguiente mensaje de error. Me dice column count don't match value count at row 1. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de columnas no coincide con la cantidad de filas que yo voy a estar insertando. Entonces me da ese error. Bueno, entonces sí o sí si indico que son 4, debo pasarle también 4 valores. Entonces aquí voy a poner la fecha de nacimiento. Por ejemplo, 2001-0606. Y con eso entonces voy a darle ejecutar.
Y fíjense que ya me ha insertado sin ningún problema. Y si ejecuto nuevamente select asterisco from, entonces voy a tener allí, fíjense, el tercer registro, Juana Morales, y en el campo celular se carga null, o sea que está nulo ese campo, ya que nosotros a la hora de definir la estructura hemos dicho que el campo celular va a ser null o puede ser null. Entonces, si no se carga nada, si no le paso nada, toma el valor por defecto, el cual es null. Aquí está la fecha de nacimiento y lo mismo ocurre con la nacionalidad. Entonces, en esta forma, con la lista de campos, yo puedo definir solamente aquellos campos que a mí me interesen o aquellos campos que sean obligatorios. Cosa que no puedo hacerlo con este método abreviado donde yo no le indico cuáles van a ser los campos que quiero cargar. Entonces él interpreta que voy a enviarles todos los valores correspondientes a los campos de la tabla empleados. Entonces yo, como les dije, debo decidir cuál de ellos voy a utilizar dependiendo del caso. Pero el caso más general sería entonces el primero que les mostré. También con la lista de campos yo puedo alterar el orden de estos campos. Por ejemplo, puedo yo poner insert into empleados y le digo que primero le voy a pasar inclusive el nombre, le voy a pasar el apellido y también le voy a pasar la fecha de nacimiento. Y por último le voy a pasar el código. Entonces eso también puedo hacer con la lista de campos, alterar el orden. Y obviamente los valores debo escribir también en ese orden. Entonces primeramente puedo escribir el nombre, por ejemplo Carlos, y le pongo aquí luego el apellido. Por ejemplo puedo poner Jiménez. Y la fecha de nacimiento correspondiente, 1980-05-008. Ahí está. Y por último, entonces le debo indicar el código, el cual va a ser 4. Entonces, con eso ya estaría completa la lista de valores que voy a insertar. Pero fíjense que yo cambié aquí el orden. En la lista de campos yo cambié el orden. Entonces vamos a ver qué ocurre. Le doy ejecutar. Y se ejecuta correctamente. Voy a ver los registros mediante select asterisco from. Y como ven, aquí tengo el registro Carlos Jiménez y la fecha de nacimiento. Y aquí está el campo código que yo he puesto al final. Entonces, esa es la flexibilidad también que me permite utilizar la lista de campos seguido de la tabla empleados. Entonces, yo debo elegir cuál de ellos voy a utilizar. Muy bien. También existe la posibilidad de insertar varios registros a la vez. Entonces, para hacer eso, puedo utilizar cualquiera de las dos formas, ya sea la lista, utilizando la lista de campos o no indicando la lista de campos. Puedo hacer lo mismo. Por ejemplo, puedo utilizar insert into empleados y los valores que quiero. Entonces, por ejemplo, aquí ya vamos a poner el código 5 para Lucas Fernández y el número de celular también debo indicar, ya que le dije al servidor que le voy a enviar todos, entonces debo indicar todos los campos. En el campo celular puedo poner esto y la fecha de nacimiento también debo indicar 1989-08-05. Listo, muy bien, entonces esa es una consulta normal. Ahora, si yo quiero insertar otro registro, entonces lo único que debería hacer es poner una coma y seguir escribiendo allí el siguiente registro. Entonces el registro 6, puedo poner aquí Sandra y pongo el apellido Portillo. Luego pongo aquí el número de celular
la fecha de nacimiento y por último la nacionalidad. En este caso la nacionalidad peruana. Le voy a poner ahí, está. Perfecto, entonces fíjense, esto puede ir en una sola línea o puedo hacer un enter aquí, inclusive aquí para que se vea mejor. Y con este código estoy insertando dos registros al mismo tiempo. También puedo tener otra lista por aquí abajo e ir insertando cuántos registros yo necesite en una sola instrucción. Entonces, con esto vamos a ver, le doy a ejecutar y me marca como error. Entonces, acá me dice que la cantidad de columnas no coincide. Voy a verificar justamente si aquí me falta la nacionalidad. Nuevamente voy a poner aquí la nacionalidad paraguaya y ahí voy a ejecutar. Perfecto, ahora me dice que se ha realizado exitosamente y fueron afectadas dos filas. Entonces he insertado dos filas en una sola instrucción. Si hago la prueba, le doy select asterisco from empleados y veo aquí que efectivamente se ha insertado el registro 5 que le correspondía a Lucas y a Sandra. Entonces yo puedo hacer eso de una sola vez. También puedo hacerlo lo mismo haciendo uso de la lista de campos. Por ejemplo, insert into empleados y defino una lista, por ejemplo, código, nombre, apellido y la fecha de nacimiento. Inclusive puedo poner también la nacionalidad. Ya, entonces aquí escribo los valores que van a ser los siguientes. Código 7 va a ser y después como nombre Lourdes y pongo aquí Segovia. La fecha de nacimiento tengo que poner aquí. Y por último la nacionalidad, que va a ser, por ejemplo, puede ser Argentina. Y con eso ya estaría listo. Luego voy a poner una coma y de vuelta voy a abrir y cerrar paréntesis para ingresar el siguiente registro, que puede ser el registro 8. Y como nombre le vamos a poner Teodoro. Y aquí ponemos el apellido, Paredes, la fecha de nacimiento 2010-0407 y como nacionalidad vamos a ponerle Bolivia. Y terminamos con un punto y coma. Entonces ahí estoy haciendo uso de la lista de campos y como ven le estoy pasando dos registros ya. Entonces le voy a ejecutar y de vuelta me dice que se realizó correctamente y dos filas fueron afectadas. Entonces con eso también funciona. Puedo hacer un select asterisco from empleados para ver que efectivamente ya tenemos por aquí entonces el registro 7 y el registro 8. Y como campo null o con valor null se quedó el número de celular. Entonces con eso yo puedo insertar también utilizando la lista de campos correspondiente. Muy bien, entonces hemos aprendido las formas básicas que existen para insertar registros dentro de una tabla. Entonces, ahora vamos a pasar a ver cómo podemos actualizar los datos mediante SQL. Entonces, para eso, primeramente, debemos conocer la utilidad de la cláusula where. Entonces, vamos a aprovechar esta consulta para hacer uso de la cláusula where que vamos a necesitar también para poder actualizar los registros y también para eliminar los registros. Entonces, como vimos en la presentación, la cláusula where
especifica el filtro o condición a aplicar a los registros. Entonces, mediante where, yo puedo, por ejemplo, poner aquí un where y decir que me muestre solo aquellos registros que cumplan cierta condición. Por ejemplo, quiero ver solamente los registros cuyo código, por ejemplo, código sea igual a 6, por ejemplo, 6. Entonces, el registro que le corresponde el código 6 es justamente este registro y me debería mostrar solamente ese registro. Entonces, le pongo este filtro, la condición de filtro, y al ejecutar esta consulta, entonces me devuelve solamente aquel registro que cumpla con esta condición. Entonces, esa es la utilidad que tiene la cláusula where. Por ejemplo, puedo también puedo decir que el código sea mayor a 6. Entonces me va a mostrar todos los registros cuyo código sea mayor a 6. Entonces le selecciono y le doy ejecutar. Y me aparece una lista solamente de los registros que sean mayores a 6. Por ejemplo, si yo pongo que sea mayor o igual a 6, entonces ahí se va a incluir también el registro 6, como vemos aquí, que le corresponde a Sandra. También puedo decir que me traiga aquellos códigos menores a 6, entonces me va a mostrar todo lo que sea menor a 6, todo lo que esté por debajo del 6. Y de esa forma puedo yo ir filtrando los resultados. Por ejemplo, también puedo decirle que me muestre solamente, eso lo voy a escribir por aquí, que me muestre solamente aquellos registros de la tabla de empleados donde, por ejemplo, la nacionalidad sea igual a, como que es un tipo de dato string, entonces tiene que ir entre comillas, entonces cuya nacionalidad sea, por ejemplo, paraguaya. Entonces me va a mostrar solamente los registros que cumplan esta condición. Le doy a ejecutar y realmente me muestra solamente aquellos registros, el registro 1 y el registro 5, el cual tiene como nacionalidad paraguaya. Entonces puedo filtrar por cualquier tipo de dato, por ejemplo por fecha de nacimiento, también puedo filtrar por nombre, por apellido, por celular, en fin, muchas cosas, inclusive puedo combinar condiciones, esas cosas puntuales vamos a ir viendo en un video posterior. Entonces, por el momento, entonces lo que tenemos que saber es que mediante la cláusula where yo puedo exactamente definir, por ejemplo, sobre qué registro quiero ver y solamente se va a mostrar aquellos registros que cumplan con esa condición. Perfecto. Muy bien, sabiendo eso, podemos hacer la actualización correspondiente. Entonces, select asterisco from, lo que nos va a mostrar es todo el contenido de la tabla, en este caso de la tabla empleados. Entonces quiero ver todos los registros y todos los campos, le doy a ejecutar y estos serían todos los registros que tengo disponibles. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si queremos actualizar el número de celular, por ejemplo, de Carlos Jiménez. Vieron que aquí no se cargó ningún valor, por eso aparece como nulo. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo eso? Y lo puedo hacer mediante la cláusula update. Entonces, update y pongo el nombre de la tabla, en este caso, empleados. Update empleados. Luego debo escribir la palabra set y aquí puedo yo modificar. Entonces, ¿qué campo quiero modificar? Quiero modificar el campo celular. ¿Y qué valor le quiero asignar? Entonces le pongo es igual y entre comillas, ya que es un varchar, le pongo el número de celular. Por ejemplo, puedo poner 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, solamente para probar. Perfecto, entonces con esto lo que estoy haciendo es actualizar el campo celular. Si quisiera actualizar también, por ejemplo, el campo nacionalidad, que está también en null, entonces puedo poner una coma y escribir el nombre del campo, nacionalidad igual a
y pongo aquí también, por ejemplo, mexicano. Y de esa forma puedo, entre comas, ir cambiando el campo que a mí me interese. Puedo hacerlo de una sola vez o por partes, ¿verdad? Entonces esa sería la forma básica. Pero si yo realizo esta actualización, lo que va a ocurrir es que se va a cambiar todos los celulares, se van a reemplazar y va a cargarse este valor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También con la nacionalidad, toda la nacionalidad, todos los campos de nacionalidad de todos los registros se van a cargar con este valor. Entonces ahí es necesario limitar o decirle exactamente a qué registro o a qué grupo de registros quiero aplicar esa actualización. Por eso debo escribir seguido, puedo poner where. Entonces para la cláusula update utilizo la cláusula where también. Y ahí defino, por ejemplo, que quiero cambiar solamente el celular de Carlos Jiménez. Carlos Jiménez, su código es 4, entonces debo poner aquí código igual a 4 para que afecte solamente a esa fila. Entonces ejecuto esto y voy a ver que aquí me muestra que se hizo correctamente y que una sola fila fue afectada. Entonces mediante where limitamos la fila al cual se va a aplicar la actualización. Entonces de vuelta a una consulta y fíjense, el registro 4, Carlos Jiménez, ya se ha actualizado su celular y su nacionalidad. Entonces de esa forma yo puedo hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicar estas actualizaciones. Y eso sería todo entonces para poder actualizar cualquier registro, indicando obviamente en la cláusula where los registros que se van a ver afectados. Muy bien, entonces veamos también cómo podemos, por ejemplo, eliminar un registro. Vamos a suponer que quiero eliminar el registro de Juana Morales. Entonces lo único que tengo que hacer es poner delete from empleados, el nombre de la tabla, ¿verdad? Y si yo ejecuto esto, entonces lo que va a hacer es eliminarme completamente la tabla. Mucho cuidado con esto. Entonces, si utilizo el delete from, solamente así, entonces lo que va a hacer es eliminarme todos mis registros de mi base de datos. Para evitar eso, al igual que con la actualización, yo debo poner el where y poner la condición. Por ejemplo, quiero eliminar solamente aquel empleado que tenga como código igual a, por ejemplo, a 3. Entonces, igual a 3. Y solamente entonces se va a eliminar el registro que yo quiero, que es este. Entonces voy a ejecutarlo. Y vemos que nos dice que se realizó correctamente y que ha eliminado una columna o se vio afectada una fila en este caso. Muy bien, le hago de vuelta el select asterisco from y efectivamente veo que ha desaparecido el registro 3 ya que lo he eliminado con este código. Así de sencillo. También puedo decir, puedo por ejemplo eliminar todos los registros mayores a 5, entonces me va a eliminar todo esto. También puedo combinar inclusive las condiciones de eliminación, pero lo más común es utilizarlo de esta forma. Muy bien. Vamos a hacer los experimentos correspondientes. Por ejemplo, recuerden que si yo, por ejemplo, pongo update empleados, set, por ejemplo, nacionalidad, y le pongo ahí rusa, que la nacionalidad sea rusa, y si no pongo el where, entonces vamos a ver qué pasa. Si yo no le pongo ningún filtro o condición, le doy a ejecutar y me dice que 7 filas han sido afectadas. Entonces vamos a ver cómo ha quedado. Select asterisco from y efectivamente se ha actualizado la nacionalidad, pero se ha cambiado completamente para todos los registros ya que no he indicado ningún filtro. Por eso la importancia de utilizar where tanto para el update como el delete from. Lo mismo voy a probar con el
con la cláusula o con la sentencia que aquí tengo, delete from empleados, y si yo no le indico el where, entonces lo que va a hacer es eliminarme todos los registros. Vamos a ver, le doy a ejecutar y como ven dice 7 filas afectadas. Si aún se le asterisco from, veo que se han desaparecido todos mis registros y lo he eliminado. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de actualizar y de eliminar registros en nuestra base de datos. Muy bien, entonces quedaría así. Puedo volver a insertar todos los registros. Entonces voy a seleccionar todos los insert y le doy ejecutar todas las queries y ya está. Pues bueno, entonces ahí ya he recuperado nuevamente los registros que había eliminado. Por eso la importancia de realizar copias de seguridad periódicas de nuestra base de datos en caso que existan problemas de este tipo. Entonces le doy seleccionar nuevamente y aparece como estaba al principio, ¿verdad? Se han perdido los cambios, por ejemplo, de nacionalidad y de los cambios que hicimos anteriormente, ya que hemos restaurado una copia de seguridad, por así decirlo. Ok, perfecto. Vamos a ver ahora cómo podemos guardar estas consultas que hemos hecho, inclusive la creación de tablas y todo lo que hemos hecho hasta el momento. Muy bien, para poder almacenar esta consulta, entonces lo que tengo que hacer es irme a archivo y guardar, SAB. Bueno, elijo una carpeta, por ejemplo en la carpeta de descargas puedo tener SQL, una carpeta, y dentro de esa carpeta puedo ir almacenando. Por ejemplo, yo le voy a poner como nombre, aquí le voy a poner 1 o puedo poner 01, creación de base de datos. Y le doy guardar. Como ven, ya cambió aquí el nombre. Esto puedo cerrar. Y esta query también puedo guardar. 02, creación de tablas. Le doy guardar. Cierro. Y también puedo poner acá 03, insert, update y delete. Entonces también select. Entonces ese nombre le voy a dar a este archivo. Le doy guardar, cierro, inclusive cierro el cliente, vuelvo a abrir y me conecto a la base de datos. Como ven, ya desapareció todo lo que hemos escrito aquí y lo que vamos a hacer es volver a abrir. Por ejemplo, si quiero agregarle algo más o editar, entonces le doy archivo, abrir, o con la combinación de teclas control O. Me dirijo a la carpeta donde estuve almacenando mis consultas y por ejemplo puedo abrir el archivo 3 donde me muestra cómo insertar, actualizar y eliminar registros. Le doy a abrir y como ven puedo seguir escribiendo, editando todos los códigos. Aquí inclusive puedo ir agregando más código, ¿verdad? Y de esa forma yo puedo almacenar las consultas que yo hago. Entonces lo que me gustaría es que hagan este procedimiento para que puedan después, por ejemplo, esto puedan comprimirlo con WinRAR o otro compresor. Lo comprimen y ahí tienen entonces un archivo con los códigos que han creado ustedes. Y este archivo lo pueden subir entonces a la plataforma o enviarlo por correo electrónico a donde corresponda, ¿verdad? Entonces eso es lo que necesito que hagan a partir de ahora para poder realizar las entregas de sus trabajos en caso de que estén viendo este video y tengan acceso entonces a nuestra plataforma de entrega de trabajos. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y en videos posteriores entonces vamos a ir viendo muchas cosas más interesantes acerca del lenguaje SQL. En los próximos videos entonces vamos a estar creando una base de datos nuevamente desde cero y viendo cómo podemos interactuar con ella mediante los comandos SQL que estuvimos viendo en esta introducción. Nos vemos entonces en el siguiente video.